Saludos a todos. En este video, realizaremos el proceso de ensamblaje de SKDACBU. Siempre apóyese con el documento de proceso de SKDACKD antes de comenzar. Use un cortador, cúter, para quitar el envoltorio de plástico. Afloje los tornillos del soporte del marco del parabrisas con una llave de 10 milímetros. Afloje los otros tornillos del marco del parabrisas con una llave de 10 milímetros. Entre dos personas retire el parabrisas con cuidado. Afloje la tuerca del soporte de sujeción de la columna de dirección con una llave de 10 milímetros. Use una llave de 10 milímetros para quitar los tornillos restantes del soporte del marco. Quite las dos tuercas del soporte del tambor con una llave de 16 milímetros. Corta el cincho y retira la columna de dirección. Vuelva a instalar las dos tuercas en el tambor. Utilice una llave de 13 milímetros para quitar los 6 tornillos que sujetan los 3 neumáticos. Conserve los tornillos, tuercas y roldanas. Retire y separe los neumáticos. Utilice una llave espanola de 10 milímetros para quitar los tornillos y soportes de sujeción de los tubos de la capota. Corta el fleje y retira la caja de accesorios. Corte el cincho, separe el manillar y los tubos de la estructura de la capota. Saque con mucho cuidado los tubos de la estructura de la capota. Afloje los tornillos y retire los refuerzos de la estructura superior con una llave de 10 milímetros. Afloje los tornillos y retire los refuerzos de la estructura superior del otro lado con una llave de 10 milímetros.
Retire entre dos personas con mucho cuidado la estructura superior. Retire el plástico de poliburbuja. Saque la caja de accesorios. Retire los tornillos y los dos soportes de sujeción del asiento con una llave de 12 milímetros. Saque el asiento del vehículo. Saque las cajas de materiales y accesorios. Levante el vehículo de enfrente y apoye en dos soportes o torres. Retire el plástico protector de poliburbuja. Levante el vehículo por la parte trasera y apoye en dos soportes o torres. Quite el soporte que sujeta al tambor con una llave española de 10 milímetros y la de 16 milímetros. Apoye la flecha de arrastre de ambos lados en el soporte como se muestra. Retire la estructura de soporte trasero, utilizando una llave de 10 milímetros. Retire los tornillos de la estructura frontal del soporte inferior con una llave de 10 milímetros. Retire los tornillos que sujetan la estructura inferior con una llave de 12 milímetros. Retire el soporte horizontal inferior delantero. Quite cuidadosamente la estructura inferior. Retire los tornillos de los soportes sujetadores con una llave de 10 milímetros. Identifique la caja 3 y ábrala. Verifique su contenido con la lista de empaque. Retire de la columna de dirección las tazas o pistas con balines. Remueva los tornillos que sujetan el guardabarros delantero. Coloque cuidadosamente el guardabarros en la columna de dirección. Fije los tornillos del guardabarros. Asegure la placa del soporte.
Apriete el tornillo de montaje del guardabarros, utilizando una llave de 10 milímetros. Coloque y fije la lodera del guardabarros y apriete los tornillos con una llave de 10 milímetros. Aplique grasa en la pista inferior del yugo o barra de dirección. Instale la columna de dirección lentamente. Ponga la jaula superior de balines. Coloque la taza o pista de valero superior. Ponga la arandela de tope. Coloque la tuerca de dirección. Utilice la herramienta especial para apretar la tuerca. Apriete la tuerca usando la herramienta especial. Aplicar un torque de 5-7 kilogramos M para la tuerca. Asegure el libre movimiento de la columna de dirección. Afloje y retire las 4 tuercas de la rueda con una llave de 16 milímetros. Asegúrese de retirar las arandelas o roldanas de presión. Coloque el neumático. Ponga y apriete las tuercas, sus respectivas arandelas o roldanas de presión con una llave de 16 milímetros. Coloque la tapa protectora. Inserte la tapa de goma o cubre polvo. Retire ambas tuercas del amortiguador. Retire el casquillo de goma superior con la arandela de retención. Retire la tuerca de seguridad y el tornillo. Coloque el casquillo manguito de montaje. Introduzca el amortiguador y resorte. Coloque el casquillo de goma superior con la arandela de retención. Enrosque la tuerca. Introduzca el tornillo de bloqueo y enrosque la tuerca entre el brazo de arrastre y el amortiguador trasero.
Sostenga la tuerca con una llave de 19 milímetros y apriete el tornillo con una llave de 19 milímetros. Apriete las dos tuercas por separado, usando una llave de 17 milímetros. Siga el mismo procedimiento para el lado izquierdo. Ponga la lodera en el guardabarros o salpicadera trasera. Una el guardabarros metálico exterior y la cubierta de plástico interior. Coloque la cinta de empaque de hule en el guardabarros o salpicadera como se muestra. Monte el conjunto con los tornillos en la secuencia mencionada. Apriete los tornillos con una llave de 10 milímetros. Afloje las 4 tuercas de la rueda con una llave de 16 milímetros. Asegúrese de retirar las arandelas o roldanas de resorte o presión. Coloque el neumático. Apriete la tuerca junto con la arandela de presión con una llave de 16 milímetros. Siga el mismo procedimiento para el montaje de la salpicadera y ajuste del neumático del lado derecho. Busque la bocina o claxon en la caja no. Afloje y retire el tornillo de sujeción de la bocina usando una llave de 13 milímetros. Coloque la bocina y apriete el tornillo usando una llave de 13 milímetros. Retire el plástico protector del cableado de la bocina o claxon. Inserte los cables o conectores de la bocina. Afloje el tornillo de montaje del tablero con un destornillador. Afloje los tornillos del elemento del tablero central, usando una llave de 8 milímetros. Retire todas las conexiones eléctricas.
Quite el tablero del vehículo. Afloje y quite los tornillos de montaje del logotipo. Coloque el logotipo y apriete los 5 tornillos de montaje, usando una llave de 10 milímetros. Inserte la manguera de freno como se muestra. Retire el tornillo banco. Introduzca la roldán o la arándela de cobre en ambos lados. Fije la manguera de freno de la bomba de freno o cilindro maestro, TMS. Apriete el tornillo banco con una llave de 14 milímetros. Levante el vehículo con un gato. Retire las torretas y apoye el vehículo en el suelo. Aplicar torque de 5.5 a 6 kilogramos en todas las tuercas de las 3 ruedas. Identifique el kit de fijación. Retire el soporte de parabrisas, aflojando los tornillos con una llave de 10 milímetros. Coloque el parabrisas en la cúpula. Alinee de tal manera que los barrenos de montaje coincidan. Coloque la cinta de hule entre el marco del parabrisas y la cúpula. Alinee la cinta de hule presionándolo desde el frente. Apriete los sujetadores de montaje con una caja de 8 milímetros o una llave de tubo en la secuencia que se muestra. El soporte de montaje de la placa de matrícula y apretar los tornillos con una llave de 10 milímetros. Fije la caja del limpiaparabrisas paso a paso como se muestra en el video.
Apriete la tuerca con una llave de 17 milímetros. Retire el cable de la luz de la cabina del arnés. Inserte un cable metálico desde el lado inferior y tire desde el lado superior del parabrisas. Conecte el cable de la luz de la cabina al cable metálico. Jale del cable metálico. Instale la lámpara de la cabina. Fije la luz de la cabina apretando los tornillos. Conecte el cable de la lámpara de la cabina con el cableado. Vuelva a conectar la conexión del cableado. Reacomode el tablero. Coloque y apriete los tornillos de fijación del tablero con un destornillador. Retire el tornillo de bloqueo de la barra del manillar o manubrio. Fije el manubrio o manillar a la columna de dirección. Inserte el tornillo de bloqueo del manillar. Enrosque la tuerca. Utilice una llave de 16 milímetros para sujetar el tornillo y una llave de 17 milímetros para apretar la tuerca. Asegúrese de que el manillar o manubrio y la columna de dirección estén alineadas. Coloque la parte central del tablero con los tornillos. Apriete los tornillos con una llave de 8 milímetros. Busque el soporte vertical en el kit de fijación de la caja no. Fije el soporte vertical de sujeción en el lado izquierdo y derecho con los tornillos.
Apriete los tornillos usando una llave de 10 milímetros. Prepare los tubos de la capota o toldo. Busque la tornillería de montaje de tubos de capo o toldo. Fije el tubo horizontal frontal con tornillos cabeza allí en como se muestra. Fije el tubo vertical medio con tornillos como se muestra. Fije el tubo de conexión con el parabrisas y el tubo vertical frontal con tornillos como se muestra. Asegúrese de que la longitud del tubo sea de 580 milímetros. Fije el tubo de conexión con el tubo vertical delantero y el tubo medio con tornillos como se muestra. Asegúrese de que la longitud de los tubos sea de 600 milímetros. Fije el tubo trasero inclinado con tornillos como se muestra. Coloque el tubo de soporte para el tubo trasero inclinado. Asegúrese de que la longitud del tubo sea de 510 milímetros. Coloque el tubo superior para tubo trasero inclinado con los tornillos apropiados. Fije el tubo inferior para con el tubo trasero inclinado con los tornillos apropiados. Coloque el tubo que conecta con el tubo delantero inferior inclinado con el vehículo con los tornillos como se muestra. Asegúrese de que la longitud del tubo sea de 600 milímetros. Asegúrese de que todos los tornillos de fijación están apretados solo con la mano. Apriete y asegure todos los tornillos con una llave de 10 milímetros y usa otra llave de 10 milímetros como contra. Instale el respaldo de asiento del conductor. Coloque las tuercas con arandelas.
Apriete la tuerca con una llave de 10 milímetros. Afloje los tornillos de los soportes del asiento con una llave de 12 milímetros. Quite los tornillos de la parte trasera del asiento con una llave de 13 milímetros. Fije la sujeción del asiento con los tornillos. Apriete los tornillos con una llave de 13 milímetros. Coloque los espejos izquierdo y derecho y apriete las tuercas con una llave de 17 milímetros. Coloque el brazo con la pluma del limpiaparabrisas y apriétela usando una llave de 10 milímetros. Localice y abra la caja No. 4 y verifique su contenido. Utilice una pinza para seguros y clip y retire el seguro. Retire el pasador de resorte de todas las puertas antes del montaje. Alinee la puerta e inserte los pernos y ponga los seguros de anillo. Retire la placa de la correa de tope de la puerta. Fije la placa de la correa de tope de la puerta como se muestra. Siga el mismo procedimiento para el montaje de la puerta del lado opuesto. Coloque la placa de soporte de la batería. Monte la abrazadera de la batería. Introduzca la batería. Apriete las tuercas de la abrazadera usando una llave de 13 milímetros. Abra la puerta de inspección del motor. Conecte las terminales de la batería. Siempre conecte primero la terminal positiva. Use una llave de 10 milímetros para apretar la tuerca. Conecte la terminal negativa. Use una llave de 10 milímetros para apretar la tuerca. Apriete las tapas con tornillos y roldanas
Utilice una llave de 21 milímetros para abrir la tapa de la válvula de admisión. Vierta aceite de motor con clasificación API Sociedad Limitada / Su Majestad / SNSA E20W50 de 1750 mililitros. Vuelva a colocar y apriete la tapa de la válvula de admisión. Después del llenado, verifique el nivel de aceite del motor. Asegúrese de que el aceite esté entre el nivel máximo y mínimo. Abra la varilla de medición de aceite del diferencial. Vierta 250 mililitros de aceite de diferencial. Después del llenado, cheque el nivel de aceite del diferencial. Asegúrese de que el aceite diferencial esté entre el nivel H y L. Al presionar el pedal del freno, llene el depósito de la bomba de freno o cilindro maestro TMS con grado 2, 3 o 4. Asegúrese de que la manguera del freno delantero esté libre cuando finalice el proceso de purga. Siempre comience el sangrado por la rueda delantera. Siga el proceso de sangrado como se muestra. Use una llave de 8 milímetros para alojar el niple. Siga el proceso de sangrado como se muestra. Use una llave de 8 milímetros para alojar el niple. Siga el proceso de sangrado como se muestra. Use una llave de 8 milímetros para alojar el niple. Asegúrese de hacer los puntos mostrados. Coloque el parachoques o defensa trasera. Fije el parachoques con la tornillera a que se muestra. Apriete los tornillos del parachoques con una llave de 10 milímetros. Introduzca los topes de goma. Utilice una pinza para retirar la chaveta y la roldan o arandela de seguridad. Alinee y fije la puerta trasera.
Utilice una pinza. Introduzca la arandela y coloque la chaveta y ábrala. Fije la placa de matrícula trasera con tornillos. Apriete los tornillos con una llave de 10 milímetros. Conecte la luz de la placa de matrícula trasera con el arnés. Fije las correas de soporte con el parabrisas como se muestra. Haga un agujero y fije el remache macho. Fije el remache hembra desde abajo. Fije los remaches con una pinza. Fije la correa en la parte trasera como se muestra. Fije la correa con el tubo, apretando con un tornillo y una arandela plana, corte la parte sobrante. Siga el mismo procedimiento para la otra correa. Coloque la capota o lona sobre los tubos del marco de la capota. Inserte las tiras de aluminio en ambos lados de la capota o lona como se muestra. Estire la capota o lona sobre en el marco del parabrisas y la placa metálica centre lateralmente. Haga orificios con un destornillador en la capota para centrarla en el marco del parabrisas. Introduzca el tornillo y arandela desde el interior y la tuerca desde el exterior. Siga el mismo procedimiento y secuencia para otros tornillos. Apriete los tornillos con una llave de 10 milímetros y una llave española de 10 milímetros. Afloje los tornillos de los tubos del marco del capo mostrados. Marque los orificios en la capota o lona para centrarlos con la tira de aluminio. Haga un orificio de 3,5 milímetros con un taladro manual en el cuerpo y alinee con el orificio marcado. Tire y fije la capota con tornillos y apriételos. Siga el mismo proceso y retire la capota o lona.
Ajuste y vuelva a apretar todos los tornillos aflojados de los tubos del marco del capó. Fije la capota o lona del frente en los lados del parabrisas como se muestra. Fije el asiento del pasajero, cinturón de sujeción. Afloje un extremo del tubo vertical medio. Introduzca el soporte de mano del pasajero. Siga el mismo procedimiento para el soporte del otro lado. Afloje dos tuercas de la rueda delantera con una llave de 16 milímetros. Fije la abrazadera del tapón de rueda y apriete la tuerca con una llave de 16 milímetros. Fije el tapón de rueda como se muestra. Siga el mismo procedimiento para las ruedas traseras. Retire la caja e introduzca el estéreo. Conéctelo con el arnés de cableado. Asegúrate de que funcione el estéreo. Gracias.